Radio desde Tequisa, Jalisco para el mundo. ¿Cómo están? Soy Mari Carmen López y mi compañera Marisela Guizar Vázquez. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este nuevo programa de Ferro Radio desde Chapala, Jalisco. La verdad, un mundo mágico. Aquí yo creo que de los espacios más hermosos que he conocido en el tema del tren. San Antonio, Tlayacapan, municipio de Chapala. Y nos trajo el tren hasta este punto tan importante en la historia de México en el ferrocarril, 1926. Y para hablarnos de esta historia tan hermosa que tiene San Antonio, Tlayacapan y Chapala, qué mejor que Juan Diego. Juan Diego Castro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bendito Dios, muy contento de verlas, de estos temas que nos han fascinado prácticamente toda la vida. Y bueno, pues que muchos compartimos. Estamos de lujo porque ahorita estamos en este lugar tan mágico, lleno de trenes, lleno de historia. Y gracias, Juan Diego, por recibirnos aquí en tu casa. El gusto es de nosotros. Muchas gracias. Y para empezar, pues, ¿qué vamos a empezar? ¿A dónde nos va a llevar el tren? ¿A dónde quieres que nos lleve el tren contigo? Pues a la historia. Lo hermoso de la historia de los ferrocarriles es que son historias muy bien documentadas. Como existen documentos, existen pues un acervo increíble en México, pues cada ferrocarril conserva datos muy precisos de su vida. Entonces, pues qué mejor que documentarnos con datos fidedignos. Así es. Vemos aquí la estación de la Capilla. La estación de la Capilla fue una estación muy importante en la historia y el traslado de la salida del tren a Chapala, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, por favor. Pues es una historia muy bonita que podemos decir nace en 1888, cuando llega el primer ferrocarril a la ciudad de Guadalajara. A partir de ahí, pues empezaron a buscarse concesiones para varios ferrocarriles. En 1917, aquí en la ciudad de Chapala, estaba viviendo un señor noruego, Paul Christian Anderson. Este señor era marinero, naviero, y le fascinó el mar chapálico. Sería por su corazón de mar, y también pues porque venir desde tan lejos y desde Noruega y querer quedarse aquí, concibió la idea de pedir una concesión de Guadalajara a Chapala.
pero como mencionamos anteriormente, el ferrocarril ya estaba a Guadalajara. Entonces, a él se le concesionaron 26 kilómetros, que era de La Capilla, que era una población muy chiquita, pero era la idónea para venirse por un nivel muy propio, porque los ferrocarriles no están diseñados para subir montañas ni pendientes muy elevadas. Entonces buscaron una trayectoria en donde venía ese ferrocarril por un nivel muy cómodo por Ixtlahuacán, luego entraba al pueblito de Santa Cruz. De Santa Cruz se venía a La Labor, que era una hacienda ranchería, y de La Labor llegaba a Chapala. Este señor pues entonces dijo, bueno, sí quiero fabricar unos vapores, vamos a entenderlos como barcos, pero de caldera, y que se movían sus propelas y todo con el vapor de la caldera, con la fuerza de un pistón, y fabricó dos vapores para combinar el negocio con la estación de Chapala. Esta estación es, podemos decir, única en su género, porque tiene dos frentes: un frente ferrocarrilero de tierra y un frente de mar, que era para el lago. Entonces, por un lado tenía sus muelles, y por otro lado pues tenía todo su grupo de vías para recibir pasajeros y carga. Su ideal era un barco de carga y un barco de pasajeros, un vapor, como le llamaban. Entonces pues se combinaba turísticamente muy bien, porque en esos momentos, en 1900, vamos a decir 10, 15, 17, que es cuando él forma la sociedad anónima y tiene el permiso, pues realmente no había un camino rápido a Guadalajara. Eran pues 4, 5, 6 horas a caballo, y realmente, o en carreta. Pero pues yo me imagino que podemos pensar que no era nada cómodo, más bien era muy pesado y restringía muchísimo, sobre todo en la época de las lluvias, ese tiempo. Hasta se duplicaba el tiempo, porque no era más que, y sobre todo que hay una tierra aquí que le llaman Jaboncillo, que es muy pegajosa y se atasca porque se atasca. Entonces esa situación, pues él cameló muy bien que el ferrocarril iba a tener un éxito, y de hecho pues lo podemos ver en la pizarra que tenían en la estación. O sea, y quiero hacer una observación: no fue la única estación que construyó otra estación, que es la de Ixtlahuacán, y también existe. Sí, hay vestigios de ella todavía, ¿verdad? Todavía tenemos unos muros de piedra en donde cada 3 metros hay una piedra realzada que se utilizaba para amarrar las yuntas o las mulas o los caballos. Y allí tenía su cuarto de granos, tenía su oficina de venta de boletos, y aparte tenía donde durmiera el encargado, sí, el jefe de la estación, sí, de Ixtlahuacán. No les quiero platicar mucho de la estación de Chapala, porque pues requeriríamos casi todo un programa especial, así, sí, como que, y luego la segunda parte. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial para que usted conozca lo que viene siendo toda una parte de la maqueta que tenemos aquí,
y enseguida regresamos. Regresamos después de este video hermoso que les compartimos. Marisela. Si podrán ver, pudieron disfrutar de las tomas de este espacio en el cual nos encontramos, que ahorita nos van a contar en dónde estamos. Este espacio mágico, me siento realmente metida totalmente en un cuento, es una energía impresionante. Así que platícanos cómo es que creó esto, cómo es su historia de usted, por qué aquí en Chapala, si ya tiene tiempo, muchos años aquí, cómo es que creó este espacio, este mundo mágico y cómo lo llama. Platíquenos de usted, quién es usted, de dónde, cómo es que creó todo este mundo mágico. También muchas las preguntas, pero es fascinante su personaje, toda su vestimenta, que mis respetos, se ve todo un caballero del tren, así es. No, qué gentiles. Todo Mire, conductor. realmente no es de poco tiempo para acá. Podemos decir que empezó, gracias a Dios, cuando yo estaba en primaria en la ciudad de Guadalajara. Yo tenía un compañero que todavía vive, gracias a Dios, John Francis, que su papá era ingeniero de la Telefónica Ericsson. En aquel entonces era la que rifaba en Guadalajara. Había otra más. Él era un ingeniero estadounidense, casado con una mexicana muy linda, su mamá de él, que pues él como hijo único, y Dios permitió que coincidiéramos en el mismo año de primaria y de ahí en adelante muchos años. Entonces yo no sabía que el papá de Johnny tenía este pasatiempo o esta novedad, porque en aquel entonces aquí no existían todavía los trenes eléctricos de juguete, que es incorrecto decir de juguete porque realmente son piezas de ingeniería. Entonces un día me dice Johnny: oye, mi papá te quiere invitar a que veas sus trenes. Ah, caray. Vivíamos allí por los Arcos de Guadalajara y él vivía, yo vivía por la calle Chihuahua, y si más no recuerdo, él vivía por la calle, creo que era Yucatán. Y era muy cerca, eran yo creo que 3-4 cuadras a pie. Ah, bueno, sí, claro, pero dos cosas, bueno, yo estaba muy chico, tal vez estábamos en primer año de primaria o segundo, y dice que no toques nada y no preguntes cuánto vale.
no se me olvida, o sea, eso me quedó a mí muy grabado por todo lo que sucedió después. Bueno, pues yo creo que fueron por mí a la casa de ustedes, de mis papás, y fuimos a la casa de ellos. Era una casa muy bonita de aquella época, estamos hablando pues, tal vez del 1957. Era una casa que tenía su cochera hacia abajo y luego subía uno medio piso y era la entrada al primer nivel, tenía un segundo nivel y luego tenía un tercer nivel. En el tercer nivel él había unido dos habitaciones o dos cuartos, dos espacios, y que lo dividía por una media pared. Digo media pared porque no era completa, sino que tenía su pasillo, estaba en las escaleras, estaba en la primera parte, y después de la pared estaba una segunda, un segundo estar. Pero en la primera parte había el señor ingeniero construido unas montañas y la estación de los trenes Lionel. En aquel entonces todo era prácticamente negro. Máquinas negras, carritos muy negros, y debería de haber tenido 5 o 7 trenes estacionados paralelamente uno con otro, ¿sí? Y salían los perímetros de vías que pasaban por detrás de la montaña que él había hecho, y luego pasaban por el frente y se iban por un túnel que había hecho en la pared, y del otro lado era una ciudad en donde pues se veían los foquitos prendidos, porque para esto debían de haber sido como las 7 tarde-noche, y le daba la vuelta alrededor de toda la ciudad, y por detrás había otro hueco en la pared que era un túnel también, y pasaba por detrás de las estaciones. Pero el señor ingeniero tenía una grabadora abajo, pues de aquellas de carrete, increíble, y tenía grabado el ruido de una tormenta y los rayos. Pero aparte, detrás de todo el escénico, tenía un foco muy fuerte que simulaba los relámpagos y los rayos. Y el niño encantado ahí. Entonces, pues yo llegué con mis brazos por detrás, o sea, mis manos así acomodadas por detrás de la espalda, porque no debía de tocar nada. Entonces era muy importante cumplir para volver a ser invitado. Si no, ya me imagino, pues no me vuelven a invitar, ¿verdad? Total que fue una emoción maravillosa para mí, un sueño, una imaginación que se dio a volar, y aparte pues el ingeniero como que cada fin de semana iban por mí y nos llevaba a los campos de la Coca-Cola, que eran no había nada, después todavía no estaba la Minerva, imagínense. Entonces era para nosotros, porque él en sus gustos tenía también el de volar aviones de gasolina, el motorcito. Obviamente no nos prestaba a nosotros porque era muy peligroso arrancar el motorcito, o sea, realmente podía rebanar un dedo. Entonces lo manejaban con un control de línea y era vuelta y vuelta. Disfrutábamos. Él tenía un Buick de aquella época enorme, precioso, de la General Motors. Para mí era un sueño, pero lo que se me quedó muy adentro fue cómo, no podía preguntar cuánto valían, pero cómo le hago para tener un tren.
Y quiero decirles que fue hasta que me casé, en el viaje de bodas, que fuimos a La Paz, Baja California, que era zona libre, compré mi primer tren, Lionel. Para mí era lo máximo, aunque después me di cuenta que era el más económico que había. El niño con juguete nuevo, ¿no? Pues sí, ahora sí que vamos así con juguete nuevo. Sí. Pero me expansionaba, me ayudaba mucho a soltar pues lo normal de la vida de cualquiera, que estás en tus luchas, en tus pendientes, en tus sustos, pero al mismo tiempo acomodas fantasía. Sí. Entonces dices tú, pues este es un espacio que me ayuda. Claro. Y mucho. Y quiero decirles que mi compañero y otros 2 amigos que iban, éramos los mejores del salón, no éramos los más de baja calificación, no. Estudiábamos juntos y competíamos unos con otros. Y eso como que hasta la fecha nos ha unido. Y digo que hasta la fecha porque hace 4 años cada quien tomó su camino, nos casamos, uno se fue de sacerdote, otro se fue de jefe, de director de una empresa extranjera que lo llevaba por todo el mundo, precisamente Johnny. Otro de mis compañeros pues también se casó y tenía otro trabajo, no me acuerdo cuál, y un servidor que bueno, nos casamos, me tocó viajar mucho en la cervecería Cuauhtémoc, y pues empezamos a perdernos, no sabíamos unos de los demás, cada uno no sabía de los otros. Y hace 4 años, increíblemente en este restaurante temático de trenes, pues yo esto lo platicaba en mi casa, a mi familia, a mis hijas, a mi hijo, pero yo decía, pues, ¿dónde los encuentro? Yo los buscaba, pero un teléfono que tenía nunca contestaba. Y de repente me habla mi hija y me dice, oye papá, ¿te acuerdas lo que nos platicaste de un señor que te invitó a ver sus trenes? Pues fíjate que aquí está un señor que dice que él sabe quién es, y es nada más ni menos que su papá. Oh, qué bonito, ¿no? Entonces, inmediatamente este joven, digo joven respecto a uno, aunque ya él es maduro, me comunicó con su papá. Y de ahí a la fecha nos volvimos a reencontrar. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que le doy gracias a Dios que el papá de John Francis, Juan Francisco, me acogió, no digo que a mí nada más, o sea, a varios del salón de nosotros entiendo que fueron, pero yo digo que con la frecuencia con que yo iba no era cualquier cosa, porque era casi cada domingo. Es así como empieza usted a crear todo este sueño. Llega aquí a Chapala, se viene aquí a vivir a Chapala porque le traía Chapala, o por el tema como conductor del tren lo trajo Chapala. Pues fíjense que ambas cosas. O sea, la vida, uno tienes tu plan, tu proyecto, y luego dices con quién lo comparto mi vida. ¿Sí? Gracias a Dios que la esposa que me dio Dios también le gustan los trenes. Wow, aunque ella tiene una escala que le llaman la N, que es muy chiquita, muy pequeñita, sí. ¿Sí? Pero ella como estudió, es una carrera muy especial de modelos, de
escénicos, o sea, le entró por el maquetismo, o sea, dentro de lo que ella estudiaba iba eso. Entonces, no, pues hizo su pista y todo muy bonito y todo lo demás. Y yo pensé que pues a ver cuál de mis hijos le gustaba, ¿verdad? Pues todos les gustó, pero no de lleno. Pero tengo una hija que es la del restaurante, que ella fue su iniciativa y que se lo acondicionamos, que sí le gusta mucho. Aunque bueno, su vocación, aparte de ser licenciada en administración, estudió chef. Muy bien. Por eso es que esto se volvió restaurante y con un éxito de sabor, bueno, de sabor ferrocarrilero, por favor. No, porque el sabor ferrocarrilero. Lástima que no tengo un menú, pero así le puso sí. Huevos maquinista y huevos no sé sí. qué Okay. Y bueno, los temas que hacen cuerpo, ¿verdad? Me hizo recordar ahorita del menú en Otumba, que está el menú ferrocarrilero. Ah, sí. Qué bueno, ¿no? Y con esta vista impresionante, yo aquí viendo todo lo que viene siendo el recorrido de los trenes allá por arriba, imagínense usted, mientras estaban comiendo los comensales, pues el tren pasa que pasa, ¿no? Qué bonito. Sí. Me hubiese gustado a lo mejor vivir esa parte, pero bueno, me toca ver aquí un poco de lo que tiene todavía. Así es que no sé si algún día usted tenga la posibilidad de permitir a alguien conocer o usted nos dirá. Pues les voy a decir cómo es el asunto. Toda la estructura me ayudó mucho los conocimientos de construcción, porque dentro de mis títulos, tengo 4 títulos, está uno que es precisamente el estudio de las estructuras, y no cabe duda que un puente de ferrocarril es muy especial, es muy único. Sí. Porque si ustedes lo observan, normalmente tiene muy separados los puntos de apoyo. Pero el puente no tiembla ni se pandea. Si ustedes observan la construcción de aquí del edificio, pues son puentes ferrocarrileros. Es el mismo principio de un puente ferrocarrilero. O sea, que aunque no se ven muchas, ni prácticamente más que las necesarias columnas, arriba no se columpia ni se mueve la estructura por el tipo de construcción ferrocarrilera. Entonces, desde ahí, yo sin saber que mi hija iba a poner un restaurante, pues le hice los arcos, las estructuras, esta arcada de acá, y toda la estructura para los perímetros de vía se las hicimos para que yo me pudiera subir. ¡Ay, excelente! Y no estar en peligro que se viniera abajo. Sí. ¿Sí? No, bueno, si platicara todas las peripecias con los herreros, cómo les tenía yo que ir diciendo, porque no es una construcción, vamos, de casa, sí, no, sino que lleva su principio de resistencia a los esfuerzos que va a soportar. Entonces, pues, y sí, además, la escala de estos modelos es un 24avo. Por decirlo, si ustedes hacen la regla de 3, les da casi 4 centímetros, punto 2 aproximadamente, por 1 metro. Entonces, obviamente que en una casa habitación no cabe esto. O si cabe, en 2 días te están echando para afuera con todo y todo. Sí, o cabe la maqueta o cabe en la cama. Sí, ya no hay más. Sí. Entonces,
pues cuando nos invitaron aquí a la estación a una reunión de un señor extranjero y el centro cultural a hacer un día de exhibición de trenes eléctricos, y su servidor con un señor herrero mandé a hacer estos puentes, el que se ve allá por la arcada, el que está aquí en medio y nada más. O sea, mandé a hacer 3 puentes y los acomodé en el jardín de allá. O sea, no era, no pesan cualquier cosa, están pesaditos porque son de herrería. Sí. Pero le dio una vista, armó la emoción de imaginar aquellos puentes en alguna parte de nuestro México. Así es. Porque además son como los puentes mexicanos. Sí. Aunque una réplica de los son puentes. Son réplicas, sobre todo los de nuestro río Lerma. El de Ocotlán. Ah, bueno, pues el de Ocotlán también. Qué maravilla, sí. ¿No? Tenemos unos puentes maravillosos aquí en lo que viene siendo Jalisco, vámonos, no muy lejos, nos quedamos aquí en Jalisco, en Chapala y en La Capilla. Y comentábamos pues que también la estación de Tequisa, pues de ahí salían las diligencias para acá, ¿verdad? Para acá, sí. Sí, entonces era muy común que se tomaran esas diligencias y llegaran hasta la estación de Chapala, ¿verdad? Así es. Con todo ese cargamento que llevaran, ¿verdad? Y es una historia, fíjense, cómo esos hechos dejan huella perenne. Sí. Porque, ¿por qué se llama la cristianía el Parque de Chapala? Parque enorme. Y hermoso además. Y hermoso. Pues nomás les digo que el señor que mandó construir la estación, Paul Christian, entonces la gente acomodó la cristianía. ¿Sí? Porque era su camino todos los días de ir a ver su obra y regresarse a su casa en Chapala, a pie. Y no quiero decirles que cuando estuvo la estación, para regresar el tren, no le podían dar la vuelta. Sí. Tuvieron que hacer una Y gigante, precisamente en toda la zona de la cristianía. Entonces la Y salía, regresaba el tren y agarraba otra vía que se venía. Y entonces las máquinas quedaban al frente. Sí. Entonces dice uno, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo era que era? Exacto. Sí. Y además, realmente era muy próspero. La historia de este señor, o específicamente de la Compañía de Fomento de Chapala, SADCB, pues fue en su época autorizada por el gobierno del estado. De La Capilla a Chapala nada más. Sí. Pero había un compromiso. Y el compromiso era, si no terminas en tal fecha, se te cancela. Pero me tienes que dar un depósito en oro. Y tuvo que dar 25,000 pesos en oro. Él cumplió. Pero bueno, ya la historia, estaba un gobernador Rodríguez, él fue y dijo, yo ya cumplí, regresen mi depósito. Pues no le quiero decir qué pasó, no se lo regresaron. Lo que le regresaron fue una carta en donde le cancelaban la concesión. No lo escribió él, pero en su historia hay vamos a decir, como un hueco. El hecho es de que sí inauguró el tren, pero nunca dice que le regresaron el depósito. Entonces, pues es que era, pues ustedes saben, el problema, y en oro, le tocaba al presidente Carranza
venir a la inauguración. Pero exactamente en 1917 se inició las obras. En 1920 terminaron las obras. Y el 8 de abril llegó el primer tren. Lo que estoy platicando de la cancelación fue antes de ese momento, escrito en las memorias del ferrocarril. Sí. Y dice uno, pues, tuvo que llegar a un arreglo. Claro. ¿Verdad? Sí. Aunque no era lo que se había pactado, pero bueno, se llegó a un arreglo. Y bueno, pues ya tendríamos que empezar cómo creció la demanda del tren. De vías férreas. De las vías férreas. Y además, no nada más fue otra estación. ¿Ustedes conocen el túnel de este ferrocarril? ¿En dónde? Sí, en el tramo de Chapala a la Capilla hay un túnel. Y ustedes casi pasan seguido arriba del túnel. Nos puede dar pistas. Pues, nos puede dar así pistas. Debe de ser, fíjense. Miren, dentro de mi carrera de mercado, una de las reglas es peina toda tu zona de mercado a pie, no en vehículo. Y además hazlo de corridito, día y noche, 72 horas. Dice uno, ay, ¿para qué sirve eso? Yo lo decía, ¿verdad? Pues, ay. Pero bueno, lo hice por razón de que mi autor decía. Yo me voy encontrando que a pie hay muchos vestigios. Sí. Sí. Pero llegando de Santa Cruz por detrás, o sea, en estos cerros donde están sacando la piedra, yo me voy de la Labor a Santa Cruz y paso por detrás, por donde pasa precisamente el acueducto Chapala-Guadalajara. Pues resulta que cuando tú das vuelta y vas a entrar a Ixtlahuacán, está el túnel. Oh, qué cosa. Y además abajo tiene las inscripciones de los kilómetros que eran y del año. Oh, qué emoción, qué emoción. Y eso, yo digo, ¿cuánta gente de aquí y no sabe su historia? No pasa, sí, exactamente, así pasa. Pues qué emocionante todo lo que nos está platicando. Y si nos permite tantito, nos vamos a la pizarra que se encontraban en la estación del ferrocarril de la Capilla Chapala. ¿Cuántos trenes había? Mire, ahí podemos ver el número 4, el número 1 y el número 6. Y del otro lado el número 2, 3 y 5. Sí. O sea, eran 3 trenes, pero unos iban a México y otros venían de México a Guadalajara. Uh-huh. Entonces, dependiendo, tenían esos números, esos trenes. Sí. O sea, tomas el tren número 1, tomas el tren número 5. Sí. Y dependiendo si vas o vienes. El 5 y el 6, sí. Esa conexión en la capilla. Uh-huh. Entonces allí podemos ver que salía de Guadalajara, pasaba por las juntas, por pues era una ranchera, una hacienda, el Kings. Luego pasaba por el castillo, que todos ellos existen. Sí, la capilla. ¿Sí? Y luego en la capilla está 2 veces la capilla, porque ahí dejaba o recogía los carros de pasajeros y los carros de carga. Uh-huh. O sea, no eran nomás los de pasajeros, recogía también los de carga. O mixto. Dejaba de carga. Era como un mixto. Eran... La máquina iba y venía y traía la máquina original de Paul Christian era la número 25, que era una Norch, pero
como era una concesión, por alguna razón, la máquina 245 de Nacionales de México, que era una ten-wheeler, era la que venía de Chapala, la capilla de Chapala. Porque realmente la ocupaban casi todo el día, porque eran 3 trenes diarios. Sí. Que llegaban y 3 que salían. Sí, porque había mucha demanda. Había la suficiente demanda. Como para cargarlos y salir otra vez con el De cargamento. hecho, hay fotografías donde se ve pues, que tuvieron que construir más ramales para que se quedaran los carros de carga. Lo que yo no he podido confirmar, pero me platican que esta estación tenía un sótano, que era para guardar todo el grano de producción de aquí y verduras y frutas. El plan de Paul Christian era subir al barco La Tapatía, era el de carga, los furgones completos y pasarlos a Tizapán, y de Tizapán ir hasta Zaguay. El otro barco que si le damos la vuelta al pizarrón, está toda la parte naviera. O sea, iba pueblo por pueblo, pero ribereño. Le daba la vuelta casi a toda al lago y ya se regresaba para que tomaran el último tren. Son cosas. ¿Dónde quedaron los barcos? Nadie sabe. Pero hay fotografías. Sí, de hecho hay uno que se hundió, ¿verdad? Los dos. Sí, se hundió y lamentablemente hubo pérdidas humanas. Ahí no he podido encontrar esa narración. Esa información, yo Sí. creo por ahí la tengo. Pues sería muy Sí, importante, una aportación me la pasaron de Chapala. para los conocimientos, porque esto lo debería de conocer cualquiera que haya nacido aquí. Claro, y que alguien que esté dando ahí la historia cuando en el lago de Chapala, que ahí pasa, mira, aquí pasó esto. Sí. Yo siempre tuve ese gusto de llegar y poner, ¿sabes lo que pasó aquí? Y ya le daban toda la información. ¿Sabes dónde estás parado? ¿Sabes qué pasó aquí? Y eso es bien bonito porque la gente sabe en dónde estás parada y qué sucedió exactamente en el momento. Te ubicas en tu propia historia, Sí. porque no cabe duda que nuestros ancestros lo vivieron. Sí. Y si no, alguien muy cercano. Claro. Volviendo, a la pizarra, el tren llegaba A la capilla. a la capilla. Entonces, a las de ahí- 7:45 de la mañana Ahí salía. Ahí dice, a las 7:40 llegaba, perdón, a las 7:10, no, debería de ser, dependiendo del tren, pero vamos a decir, ya se recortaba mucho a 2 horas el venir de Guadalajara acá. ¿De qué año estamos hablando en la pizarra? 1922, 1922. ya más de 100 años. Estamos retrocediendo el tiempo aquí con Juan Diego, 1922. ¿Algún día vamos a tener una representación de 1922 aquí en este mismo lugar? Y le vamos a estar narrando la misma historia tal vez, pero nosotros ya convencidos de esa época. ¿Verdad, Juan Diego? Es increíble. Aquí en este lugar hicimos una convención nacional. Uy, qué hermoso. Y el ballet folclórico de Chapala mandó sus integrantes con aquellos vestidos, aquellos ropajes, aquellas damas tan hermosísimas con sus faldas Con de sus colores crinolinas. y amplias, y aquellos caballeros de bombín, o de otro que era como más chaparrito, Sí. y aquella música. Ay, Dios mío. De ensueño. Qué De ensueño. añoranza. Sí. O sea, yo no sé, pero yo la música de ahora, perdón,
no me llena. Pero esa música de aquella época, no, es que eran artistas. Sí, exactamente. Ve qué maravilla hablar de los trenes y la magia que estos conllevan. Y bueno, pues en esta ocasión nos trajo hasta San Antonio Tlacayapan, aquí en el municipio de Chapala, y el tren nos lleva y nos trajo hasta acá y queremos que nos lleve el tren nuevamente, ¿no? ¿Verdad que queremos que nos lleve el tren otra vez? Pues, a otro destino, pero que sí nos lleve, que sea a otro destino, pero que nos lleve. En esta ocasión pues nos trajo a San Antonio Tlacayapan y con mucho gusto lo estamos transmitiendo para usted. Y esperamos sus comentarios, a dónde le gustaría, si usted nos quiere invitar, pues también invítenos allá donde cuentan la historia de los trenes, invítenos por favor y háganos sus comentarios. Y bueno, nos vamos a despedir con esto. Marisela, qué gusto haber convivido contigo y participar. Pues es un gustazo haber estado por acá porque finalmente ahora sí que hablamos del pasado, pero también de un presente hermoso. Y se ha encargado de encapsular el pasado y ojalá que siga sosteniendo este espacio. Es hermoso para que puedan muchas personas más conocerlo, porque sin duda te invita al corazón profundo del mundo del tren, de la historia del tren. Así como usted se enamoró desde chiquito y se apasionó por estos temas, yo creo que más de alguna de las personas, tanto niños como adultos, el estar aquí es una energía que sin duda nos va a llevar a esta profundidad de la historia y querer saber más de la historia del tren, sobre todo aquí en Chapala. Pues es su casa y estamos muy dispuestos a hacer más recuerdos y bueno, pues tener esos datos históricos que realmente enseñan. Y no nomás el día de hoy, me encantaría que se pudiera volver porque es muchas cosas por platicar. Cada espacio que tiene aquí tiene una profundidad de historia también, y en alguna otra ocasión volver a transmitir otro programa ferroviario en este mismo espacio para darle paso a la continuidad, porque hay bastante por hablar todavía. Y recuerde, los trenes no son trenecitos, ¿verdad? No, son piezas de ingeniería. Y quiero que sepan que tenemos una réplica de uno de los vapores, el Tapatía. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, sí, qué bueno. Es impresionante que a veces el extranjero se interesa más. Estamos platicando acerca de eso, sí, porque nuestras locomotoras aquí en México pues están en el abandono total, ¿no? Y a lo mejor un extranjero se la lleva, pero nos la manda ya bien pintada, bien maquillada, y nosotros ya le queremos hacer así como que mucha algarabía. ¿Por qué? Porque nos gustan los trenes, sean mexicanos, sean extranjeros, sean de todo el mundo, nos apasionan los trenes y bienvenidos los trenes, ¿verdad? Entonces pues vamos a terminar el programa y en un ratito más pues ya vamos a que nos enseñe usted una de las locomotoras, o vamos a pasar por aquí en un espacio, pero nos despedimos de ustedes y le damos las gracias por estar aquí con nosotros, Ferro Radio, desde San Antonio Tlacayapan, en el municipio de Chapala, con Juan Diego Castro. Muchísimas gracias. A ustedes. Soy Mari Carmen López. Marisela Guizar y nuestro operador Benjamín. Allá en... Tras cámaras, Benjamín. Gracias, Benjamín, por acompañarnos en esta producción. Y por este viaje. Así es. Que se repita. Ah, sí. Ahora sí, como en trenes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso lo hubiera dicho! ¡Vámonos!